de Cristo o los hijos de Dios que formamos la iglesia de Cristo, somos la gente más afortunada, más bendecida y más privilegiada que hay en la tierra. ¿Sí lo creen o no? Porque hay dos cosas que nosotros tenemos. Hay dos glorias que nosotros poseemos y una es el Espíritu de Dios morando dentro de nosotros. Es para que hubiera pegado un grito, ¿verdad? Y la segunda cosa que nosotros tenemos es el tesoro de la palabra de Dios. Esas son las dos cosas más preciosas que nosotros tenemos como hijos de Dios, que no vamos a encontrar en el mundo. La gente que no conoce a Dios, que vive ajena a la vida de Dios, no tiene este privilegio que usted y yo tenemos. Poseer la presencia del Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, en nuestro corazón, y el tesoro de poder entender, escudriñar, meditar y disfrutar la palabra de Dios. La palabra de Dios, el libro llamado Biblia que tengo en mis manos, es el libro más impresionante que jamás el hombre haya podido tener a su alcance. Cada palabra que Dios puso ahí, que registró ahí, está divinamente ordenada por Dios. No está ni atrás ni adelante. Por la sabiduría y la soberanía de Dios, todo tiene un orden correcto, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los libros están en un orden perfecto, ¿verdad? El libro de Génesis, aunque es el libro de los orígenes, tiene como tema principal la elección de Dios. O sea, Dios escoge a ciertos hombres en la antigüedad, ¿verdad? Escoge a Abraham, escoge a Noé, escoge a José, escoge a Jacob y los separa. Y de ellos forma un pueblo. Y ese pueblo somos nosotros, los escogidos de Dios. Y el libro que sigue, Éxodo, tiene como tema principal la redención y la liberación del pueblo escogido de Dios. Nos habla de cómo el pueblo que Dios escogió estaba esclavizado en Egipto, como lo estamos nosotros también. En el pasado nosotros no conocíamos a Dios, vivíamos esclavos y tuvimos un éxodo. Y Éxodo es un libro maravilloso porque, como decíamos, nos da cuadros muy claros y muy visibles, ¿verdad? De nuestra redención y del nuevo nacimiento. El libro que sigue es el Levítico y habla de la adoración. ¿Se da cuenta cómo el orden de Dios, escogidos, redimidos, liberados, ¿para qué? Para adorar a Dios. Para que seamos libres de las ataduras de Egipto, como veíamos la semana pasada, ¿verdad? Y hay un capítulo que quiero que veamos esta mañana, ahí en Éxodo, que es el capítulo 12 del libro de Éxodo. Es un capítulo muy hermoso, ¿verdad? Porque nos habla de la Pascua. El pueblo de la iglesia popular celebra la Pascua, pero no tiene entendimiento de lo que sucedió en la Pascua, ¿verdad? No es otra cosa que la descripción de nuestra redención y el nacimiento que nosotros tuvimos al estar en Cristo. Éxodo 12, vamos a leerlo. Lo voy a leer porque está muy interesante y vamos a alcanzar a ver lo más que podamos de todo este capítulo hasta el versículo 13. Dice, versículo 1, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Islahuacán, diciendo, de Israel ahí, ¿verdad? Pero lo parafraseé, diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres,
un cordero por familia, mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, que conforme al comer de cada hombre, o sea, si son dragones o no, ¿va?, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes, en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. En esta hora pedimos, Señor, que tú nos hables y podamos ver un cuadro glorioso y claro de nuestra redención. Te lo pedimos en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para que nosotros podamos entender esta celebración que el Señor le pide al pueblo de Israel que hicieran en Egipto, nosotros tenemos que trasladarnos al principio, a Génesis, al libro de los orígenes. El capítulo 3 de Génesis nos habla, ¿verdad?, que cuando el hombre desobedeció a Dios y comió del árbol que Dios le había dicho que no comiera, el hombre murió espiritualmente. Lo hemos visto muchas veces, ¿verdad?, que el hombre fue creado con espíritu, con alma y con cuerpo. En ese momento, cuando el hombre peca, el espíritu del hombre se desconectó de Dios. El hombre comenzó a vivir únicamente con el alma y con el cuerpo. Llevaba una vida anímica, pero muerta espiritualmente. La Biblia dice que ese pecado que nuestros padres originales, Adán y Eva, contrajeron hacia su corazón, se diseminó por toda la humanidad. Romanos 5:12, vamos a comenzar con algunos pasajes. Nos dice que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y el pecado, dice, trajo la muerte. Dice, por el pecado trajo la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. ¿A cuántos? Por cuanto todos pecamos. No hay un justo ni aún uno, dice la Biblia. Entonces, dice la palabra, ¿verdad?, ahí en Génesis capítulo 4, que nuestros padres, Adán y Eva, nuestros primeros padres, después de haber pecado, dice que conoció Adán, 4:1, Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Dice, y por la voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Es interesante que la palabra nos dice que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, ¿verdad? Aquí nos menciona los nombres: Caín, primogénito, y luego Abel. Estos 2 jóvenes
por lo que nosotros vemos en las Escrituras, son dos semillas de las cuales se llenó la tierra. De los descendientes de Caín, de los descendientes de Abel, más bien más adelante fue Set, ¿verdad? Porque Caín, mató a Abel. Dice la palabra que un día, cuando ellos estaban viviendo su vida normal, decidieron llevar ofrendas al Señor. Ayer uno de los pastores compartía acerca de esta palabra, ¿verdad? Yo ya la tenía ya ahí en lo que yo iba a compartir ahora. Entonces es interesante ver, ¿verdad? Que cada uno de ellos, según la semilla, fíjese, según la semilla de Caín, era la semilla de la muerte espiritual. La semilla de aquellos que deciden vivir desconectados de Dios. Aquellos que deciden no buscar a Dios ni abrirle su corazón. Y la semilla de Abel, que más adelante fue Set, es la semilla de la vida. Es la semilla de aquellos que deciden buscar a Dios. Ahora, estos dos hermanos, dice la Biblia que decidieron ofrecerle ofrendas a Dios. Dice que la Biblia que Caín se dedicó a ser labrador de la tierra, era campesino, ¿verdad? Y Abel, ¿qué fue? Pastor de ovejas. ¿Ok? Dice acá, versículo, ahora es interesante ver, aquí dice el versículo 2, después que dio el hizo a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Versículo 3, estoy en Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora, vemos aquí algo interesante. Cada uno trajo una ofrenda de lo que ellos se dedicaban. Yo veía que tanto el ser pastor de ovejas como el ser labrador de la tierra eran oficios voluntariamente escogidos por ellos. Ellos no fueron obligados a esto, ellos voluntariamente lo decidieron. Es como una persona, por ejemplo, que teniendo la posibilidad de tener un trabajo saludable, trabaja de barman en un antro, ¿verdad? Y dice, no, es que aquí saco mi dinero pero ese trabajo no te conviene. No, pues no me importa, yo quiero seguir trabajando en esto, ¿verdad? Y él decide hacer eso voluntariamente. En este caso, labrador de tierra no quiere decir que sea malo, no, para nada. Sin embargo, nosotros podemos ver que estos dos jóvenes, indudablemente, sin lugar a dudas, habían sido influenciados y habían recibido la información de parte de sus padres, de lo que Dios había hecho cuando ellos pecaron. Dice la Biblia ahí en Génesis 3, ¿verdad? Que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron fueron tratar de esconder su desnudez, ¿verdad? Ellos trataron de cubrir con sus propios medios su desnudez. ¿Con qué? Con hojas ¿cómo se llama? De higuera, ¿verdad? Ellos trataron de esconder su desnudez. Pero si nosotros nos vamos al versículo 21 del capítulo 3, vea lo que dice. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué les hizo? Túnicas de pieles. O sea, esto implica, sin lugar a dudas, que hubo un sacrificio para poder vestirlos, que hubo un sacrificio de sangre para que ellos pudieran cubrirse. Y aquí podemos ver la primer figura en la Biblia de la redención, de cómo Dios tuvo que sacrificar unos animalitos, porque la Biblia dice
en Hebreos que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. O sea, si no se derrama sangre, ¿verdad? Hebreos 9:22 lo dice. Dios no queda satisfecho. ¿Por qué? Porque la sangre equivale a una vida. Cuando los israelitas iban a ofrecer su ofrenda al tabernáculo de Moisés en el desierto, ellos tenían muy claro esto. Y ellos, según la ley, tenían que llevar un animalito, ¿verdad? Un corderito. Y llegaban con el sacerdote, lo ponían en el altar del sacrificio y el sacerdote les hacía la pregunta: ¿estás consciente que debido a tu pecado, este animalito va a ser sacrificado como una ofrenda a Dios por tu pecado? Y la gente tenía que decir: sí, estoy consciente. Le ponían la mano encima, en la cabeza al animalito, y el sacerdote le enterraba el cuchillo al animalito y la sangre era rociada ahí en el altar. Adán y Eva presenciaron eso de parte de Dios y se lo enseñaron a sus hijos. Caín y Abel vieron esto de sus padres. Les dijeron: Dios sacrificó animales para poder perdonar nuestro pecado. Ahora llega un momento que ellos deciden voluntariamente ir a ofrecer ofrendas a Dios. Y nos encontramos que Caín le ofrece lo mejor de la tierra, ¿verdad? Le ofrece el fruto de la tierra, ¿verdad? Y la ofrenda de Caín representa una ofrenda que el hombre hace a Dios, y lo que ofrece es algo que al hombre se le hace correcto. Quiero decirles, hermanos, amados, amigos, que en este lugar hay de las dos descendencias. Me gustaría que fueran pura gente de descendientes de Caín, descendientes de aquellos que obedecen a Dios. Pero, Abel, perdón. Pero también hay la gran posibilidad que haya descendientes de Caín, aquellos que desobedecen a Dios y que le ofrecen a Dios lo que ellos piensan que está bien, ¿verdad? Ofrecer la ofrenda de Caín es ofrecer lo que yo pienso que está bien. Es que yo pienso así, es que yo tengo mi forma de buscar a Dios. Es que yo no tengo necesidad de congregarme, es que yo no creo que la gente se va a ir al infierno, ¿verdad? Yo creo que Dios al final, una vez así me decía una persona, yo creo que Dios va a perdonar finalmente a todos y Dios va a decir: bueno, váyanse todos al cielo, ¿verdad? Entonces tienen su propio evangelio, su propio camino. Ellos establecen las reglas, pero la cosa no es así para cuando se trata de la redención. Dice la palabra, versículo 4, que Abel trajo también lo primogénito de sus ovejas, lo más gordo de ellas, y la Biblia lo implica, lo sacrificó a Dios. Fue una ofrenda de sangre que estaba haciendo alusión a lo que más adelante iba a suceder en la cruz del Calvario. El Hijo de Dios pagando el costo de nuestro pecado. Entonces, cuando Abel lleva la ofrenda a Dios, él siguió el modelo que sus padres le habían enseñado. En otras palabras, Abel entendió y ofreció a Dios no lo que él pensaba que estaba bien, sino lo que a Dios le agrada. Aquí hay gente así. Hay gente que está ofreciendo a Dios lo que Dios demanda de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro creador y Él es el soberano de la creación. Él es el salvador de la creación. Entonces, nosotros vemos estas dos diferencias, ¿verdad?
cuando nosotros ofrecemos a Dios lo que ofreció Abel, nosotros podemos obedecer a Dios en lo que Él sabemos que le va a agradar. Voy a servir a Dios. Ayer tuvimos un seminario muy hermoso, ¿verdad? Donde hablamos acerca del servicio, nuestras motivaciones para servir a Dios. ¿Cómo tenemos que servir a Dios? ¿Como a nosotros nos parece bien? No, como a Dios le agrada. Fíjese, Deuteronomio 12, 4 al 8, Dios le dice esto a Israel. No haréis así a Jehová vuestro Dios. O sea, lo que se te ocurra, no lo hagas. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allí iréis. El que sigue. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios. Mira, cuando tú sirves a Dios, tú ofreces un sacrificio de servicio. Cuando tú ofreces alabanza a Dios, tú ofreces un sacrificio de adoración a Dios por la gratitud que hay en tu corazón. Vuestros diezmos, ofrendas elevadas de vuestras manos, vuestros votos, los compromisos que hacemos con Dios, ¿verdad? No los hacemos donde se nos pega la gana, donde se nos parece bien, ¿verdad? Sino a donde Dios nos ha plantado. Dice, vuestras ofrendas voluntarias, las primicias de vuestras vacas, de vuestras ovejas. El que sigue, dice, comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios. ¿Y qué? Y os alegraréis. ¿Sí te alegras cuando vienes a la casa de Dios, hermano? ¿Cuántos se alegran cuando vienen a la casa de Dios? ¿Cuántos vienen gozosos y le dicen, gracias Señor? Porque la bendición que tengo viene de parte tuya. Y la bendición de Jehová es la que enriquece. ¿Y qué? No añade tristeza con ella. No es a meses sin intereses, ni a largo plazo, ¿verdad? Pagar. No, es bendición de Dios. Dicen, toda la obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que se le ocurra. No, es como Dios dice, porque ahí está la bendición. Del 11, nos brincamos al 11, por favor, 11 al 13. Y al lugar que voy a estar, dice otra vez casi lo mismo. Vamos al 12, por favor. Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros. ¿Quiénes se van a alegrar? Nosotros, nuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos tienen hijas? Dice, hasta tu suegra te vas a llevar ahí, ¿verdad? Vuestros siervos, siervas, el levita que habita en vuestras poblaciones, por cuanto no tiene parte ni heredad con vosotros, ¿verdad? El 13, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. Ahora, cientos de años después de la cosa de la ofrenda de Caín y Abel, llega el tiempo de la Pascua en Egipto. Llega la celebración de la Pascua, Éxodo capítulo 12. Volvemos a Éxodo capítulo 12. La palabra Pascua significa que el juicio de Dios pasa por arriba de nosotros y no nos alcanza. Los juicios de Dios no caen sobre nosotros. Somos librados por la celebración de la Pascua. Recuerde que ellos celebraron la Pascua. El pueblo de Israel iba a celebrar esta fiesta, este acontecimiento cuando eran esclavos en Egipto. Ellos estaban esclavizados en Egipto. Y sabe, nosotros también celebramos un día la Pascua del Señor. Dice Primera de Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua. Él es el que hizo que el juicio de Dios pasara por arriba de nosotros. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Vamos a ver algunas verdades, unas 3, 4 verdades que están encerradas con respecto a nuestra redención y nuestra liberación. Son comparativos. Esto que celebró Israel en Egipto, siendo esclavos, nosotros lo experimentamos en la forma espiritual. Lo que para ellos fue una fiesta, algo que fue físico, ¿verdad? Algo que tuvieron que celebrar, hacer el sacrificio. Para nosotros es una verdad espiritual que se ha aplicado a nuestra vida, a los que ya somos salvos, y se puede aplicar a la vida de aquellos que aún no lo son el día de hoy. ¿Ok? Entonces, la primera verdad que nosotros podemos ver aquí en Éxodo 12, lo vemos en el versículo 2, que dice, Dios le dice a Moisés, Moisés, este mes os será principio de los meses. Para vosotros este será el primero, este es el primero de los meses del año. Aquí fíjese, Dios les estaba dando a entender que en el momento que ellos salgan de Egipto y celebren la Pascua, ellos iban a comenzar en un tiempo nuevo de vida. Era un nuevo comienzo en la vida de ellos. Y sabe que nosotros experimentamos eso en 2 de Corintios 5:17 dice que cuando nosotros conocimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento comenzamos una nueva vida. Vea lo que dice 2 de Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Un nuevo tiempo de vida. ¿Sabe que Israel, el pueblo hebreo, tenía 2 calendarios? Ellos manejaban 2 calendarios. Uno civil, un calendario civil del tiempo normal, regular, y un calendario sagrado para sus festividades. El civil era algo ordinario, normal, como todo mundo lo tiene. El sagrado era para celebrar su liberación de Egipto. ¿Sabe que nosotros también tenemos o debemos tener forzosamente 2 calendarios también? Nuestro tiempo de vida normal, pero también la fecha de nuestro nuevo nacimiento. Nosotros no nacimos un día que no nos dimos cuenta, ¿verdad? Haga de cuenta que usted venía a la iglesia, se sienta y de repente ¡pum!, ya nació de nuevo y ni se dio cuenta, ¿verdad? O sea, como que quedó embarazado así nomás y dijo, pues, no me di cuenta. No. El nuevo nacimiento es una fecha puntual en nuestra vida ordinaria. A partir de esa fecha nosotros, fíjese, el primer nacimiento, usted tiene, ¿cuántos años tienes, Héctor? 56. Hace 56 años nació Héctor. Fue su nacimiento físico. Pero tiempo después, ¿verdad? Los que ya nacimos de nuevo, tuvimos un nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual. ¿Cuántos tienen bien puntual esa fecha del nacimiento espiritual? ¿Cuántos se acuerdan de ese momento? ¿Verdad? Tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría, ¿verdad? Porque antes de nacer de nuevo, escuche lo que le quiero decir. Antes que nosotros naciéramos espiritualmente, como nuevas criaturas, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Estábamos esclavizados al mundo y al pecado. Le voy a decir algo bien tremendo. Una persona muerta espiritualmente es como si no existiera para Dios. Es como si la persona estuviera sin existir, ¿verdad? Eclesiastés 9, 5 al 7 dice,
Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Mire, una persona que se muere, se oye feo, pero una persona que se muere sin haber nacido espiritualmente de nuevo, su memoria será puesta algún día en el olvido. Yo siempre les pregunto, ¿quién se acuerda de los ricos de hace 2000 años? Si no nacieron de nuevo, si no buscaron a Dios, si no invocaron a Dios, no fueron salvos, su memoria jamás será recordada. La persona se muere y, como decía mi esposa hace un momento, ¿verdad? Se va a una eternidad sin Cristo, a una eternidad sin Dios. Jamás habrá de esa persona memoria. Pero los que vivimos de nuevo en Cristo, seremos recordados por la eternidad. Podremos gozarnos por la eternidad. Podremos disfrutar la eternidad, ¿verdad? Nosotros podemos ver en Génesis 4:17 al 24 los descendientes de Caín. Por eso le digo, mire, esa semilla de Caín, que es la semilla de muerte, de los muertos espiritualmente, usted puede ver, dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió a luz a Enoc, pero no es Enoc el que caminó con Dios, es otro Enoc. Edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Sigue, y Enoc le nació Irad, Irad de Mahubarael, y así se va. Si usted se fija en esa descendencia, no parecen años de vida para las personas que están registradas ahí, descendientes de Caín. ¿Por qué? Porque estaban muertos espiritualmente. Porque es como si no existieron. Se oye feo, pero así es. Sin embargo, nosotros podemos ver en Génesis 5, del 1 al 8, la descendencia de Set. Esto está interesante, vea lo que dice. Ahora, Caín mata a Abel. Y dice la palabra, vámonos un poquito antes. El 25 del capítulo 4, por favor. 4:25 de Génesis. Y luego nos vamos al 5:1. Dice, ándale Miguelito. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó su nombre Set. Set significa sustituto. ¿Sustituto de quién? De Abel, porque lo mató Caín. Dice, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Abel lleva la semilla de la vida. ¿Cuántos son descendientes de Abel aquí? Los que ya nacimos de nuevo. ¿Me entiendes? Los que tenemos la vida de Dios. Ahora, ¿por qué Set, pudo recibir esa vida? Ahí está el secreto. Vea lo que sigue. 27. Ahí está, el 26, ese está bien. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, ¿qué comenzaron a hacer? Empezaron a invocar el nombre de Dios. Y dice la palabra en Romanos que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sabe qué significa invocar? Llamar de adentro, llamar de las entrañas a Dios, clamar a Dios, no para agredirlo o blasfemarlo, sino para que nos salve, ¿verdad? Entonces vámonos al 5:1. Entonces ese es el libro de las genealogías de Adán. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Vea lo que sigue. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó su nombre de ellos Adán el día que fueron creados. 3. ¿Vivió Adán cuánto? 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. ¿Y Caín? ¿Dónde está Caín? No aparece. Y fueron los hijos de Adán después que engendró hace 800 años y engendró hijos e hijas. El que sigue fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. Génesis 5:5, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y se va
multiplicando la línea de la vida. Ellos sí tienen años de vida. ¿Sabe por qué? Porque están vivos espiritualmente. Porque invocaron a Dios. Así como Caín y como Abel, nosotros tenemos la oportunidad esta mañana, si no lo hemos hecho, de invocar a Dios. De ofrecer a Dios un sacrificio de sangre que le agrade, ¿verdad? Nosotros decíamos hace rato, se oye muy cruel, ¿verdad? Pero pertenecemos a una de estas dos líneas, la línea de Caín y la línea de Set o de Abel. ¿A cuál perteneces? Es tu elección. Así como Dios confronta a Caín, ¿verdad? Y le dice, mira Caín, ¿qué vas a hacer? Antes que matara, lo puede leer ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Dios confronta a Caín y le dice, a ver, ¿por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? En el capítulo 4, versículo 6. El que no se haya agradado de la ofrenda de Caín, no solamente es porque la ofrenda no era la correcta, sino porque el corazón de Caín no era el correcto. Y se evidencia en el momento que dice aquí, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te pusiste así? Empiezas a blasfemar, empiezas a decir un montón de cosas. ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué me estás ofendiendo? Porque Caín empezó a ofender a Dios. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. En otras palabras, amado, tenemos libre voluntad. Tú y yo tenemos que tomar esa decisión en nuestra vida. Ahora, nosotros vemos, ¿verdad? Entendemos que la semilla de Caín y la semilla de Set es su naturaleza. Aquí hay gente, o puede haber gente de las dos naturalezas, no hay otra. La naturaleza caída y la naturaleza con la vida de Dios. El que tiene la naturaleza caída va a hacer acciones en base a su naturaleza. No es un asunto de venir a la iglesia solamente. No es un asunto de hacer algo, no, es un asunto interior en el corazón, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver, ¿verdad? Nosotros podemos ver la evidencia de una persona que tiene la naturaleza de Dios. Va a mostrar al menos unas 4 cosas. Número 1, va a amar la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 3 al 5. Va a amar la palabra de Dios. Primera de Juan 2, 3 al 5 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. A ver, ¿cuántos de aquí esta semana tuvieron ganas de pecar? ¿Y por qué no pecamos? Porque los mandamientos de Dios nos estorban. Uno que tiene la naturaleza de Dios es estorbado por sus mandamientos. Es impedido. No vivimos así. No vivimos así todo el tiempo. No, nos deleitamos en la palabra, ¿verdad? Nos gozamos en la palabra. ¿Qué sigue el 4? El que dice yo le conozco y no guarda su palabra, sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. El que sigue. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos, estamos seguros que estamos en él. ¿Cuántos están en él? Amamos la palabra. Nos regimos por la palabra nos redarguye, nos exhorta, nos enseña, ¿verdad? Nos corrige, ¿ok? Segunda evidencia,
Primera de Juan 3, 14 y 15. Primera de Juan 3, 14, ¿qué dice? Nosotros sabemos, otra vez, estamos seguros que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? Amamos a los hermanos. No podemos estar sin estos brothers, ¿no? Los necesitamos. No solo venimos aquí porque nos gusta echar relajo. Mire, si fuéramos mundanos y viniéramos a la iglesia por convivencia, seríamos unos tontos. Porque los cristianos somos aburridos para la gente del mundo, ¿sí o no? Pues búscate gente que haga las mismas barbaridades que uno, ¿no? Hacía antes, ¿no? Pero venir a sociabilizar a la iglesia, pues como que no checa, ¿no? Dice ahí, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. El que sigue, 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. ¿Como quién? Como Caín, porque trae su semilla. Dice, sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Cuántos aman a sus hermanos? Es un amor natural. No nos tenemos que esforzar. No nos tenemos que, de a gratis, nos vemos, nos hablamos por teléfono, ¿verdad? Oye, brother, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Y nos quedamos de ver, nos saludamos. No solamente venimos aquí por obligación, no, si una persona viene por obligación, entonces no ha sucedido algo. Primera de Juan 3, 9. Primera de Juan 3, 9. Otra evidencia. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practique el pecado. No esté enganchado en el pecado. O sea, y si está enganchado y es un hijo de Dios, va a sufrir cada que haga algo desagradable delante de Dios. Va a batallar, ¿verdad? No lo va a disfrutar como lo disfrutaba antes de conocer a Cristo. Porque la simiente, fíjese lo que dice, no practique el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Dice, y no puede pecar porque es nacido. ¿Cuántos nacidos de Dios hay aquí? No es porque seamos personas inteligentes, agradables, finas, esforzadísimos. No, somos medios brutos hay veces. Pero decidimos buscar a Dios. Pero nos arrepentimos de nuestros pecados. Y la presencia de Dios hace la diferencia en nuestras vidas. Y por último, Primera de Juan 1, 5. Ya dijimos, amamos su palabra, amamos a los hermanos, no practicamos el pecado. Última evidencia, 1 Juan 1:5, que dice, ese es el mensaje que hemos oído de Dios y anunciamos que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. 7, perdón. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Esa es la verdad. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia, de Jesucristo su Hijo, perdón. ¿De qué nos limpia? De todo pecado, ¿verdad? Somos limpios por la sangre del Cordero. Volvamos a Éxodo 12. Dice la palabra de Dios, 12:3. Hablad, Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de la iglesia familiar cristiana de Ixtlahuacán y diles, en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Repita conmigo, el cordero no es para mí solo, es para toda mi familia. Repítalo conmigo, el cordero es para mis hijos. El cordero es para mi esposo, para mi esposa, para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos.
¿Sabe que Dios toma como la unidad básica de la salvación no el individuo, sino la familia? A Dios le importa la familia. Si te salvó a ti, es porque Dios quiere salvar a tu familia. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Dele un aplauso al Señor. Hebreos 11:7, vea lo que dice. Hebreos 11:7. Dice que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, así como tú y yo somos advertidos por Dios por cosas que aún no suceden, que vienen tiempos de juicio para el mundo, ¿verdad? No lo vemos, gracias a Dios todavía. Lo que vemos ahora es así como Disneylandia, ¿no? Dice ahí que Noé cuando vio todo esto, cuando supo de todo esto, dice con temor, ¿qué hizo? Preparó el arca en que su casa se salvase. Dios quiere que toda tu familia entre en el arca. ¿Y sabes quién es el arca? Cristo. Cristo es el arca de salvación. Él quiere que todos en tu casa se metan. Él quiere, ¿verdad?, que cada uno de nosotros alcancemos por la fe a nuestra familia. Por cierto, esta invitación que tenemos de la película el miércoles, esfuércese a ver cómo nos acomodamos aquí, ¿verdad? Pero invite a alguien, sobre todo a los de su casa. Traiga invitados, invite a todo el que usted pueda. Ore por eso, ¿verdad? Porque de eso se trata, de la familia. Que la familia sea alcanzada por Dios. El Señor le dijo a Zaqueo, Lucas 19:9, cuando el Señor fue a casa de Zaqueo, que era un pecador, era un publicano, era un cobrador de impuestos. Cuando llegó ahí, Jesús le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A cuántas casas ya llegó la salvación? Dile, Señor, mi casa va a ser salva. Aunque el diablo, aunque Faraón diga, no lo voy a dejar ir, tu poder es más grande. Va a haber una liberación poderosa. Y vamos a poder arrancar de las garras de Faraón a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros hijos. Hechos 16:30, cuando Pablo y Silas le dijeron al carcelero de Filipos, ¿se acuerdan del carcelero de Filipos? Lo vimos hace poquito en el estudio de Hechos. Dice que este hombre que los había metido al calabozo ahora estaba impactado por lo que había visto en Pablo y Silas. Y él les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? ¿Cuántos creen que toda su casa va a ser salva? Dile al Señor, te está escuchando, yo me encargo, Señor, yo me encargo. Yo voy a empezar a orar por ellos, voy a empezar a clamar por ellos para que te conozcan. Porque yo creo la promesa que toda mi casa será salva en el nombre de Jesús. Ahora, la tercera verdad que yo quiero que veamos ahorita es razones por las que tenemos que salir del mundo. Y quiero que capte usted la idea de lo que es salir del mundo. Cuando nosotros fuimos libres, antes de conocer a Cristo, nosotros vivíamos en el mundo. Éramos parte del mundo, nos gozábamos en el mundo. ¿Cuántos se deleitaban así en ir a las fiestas del pueblo? A ver, la gente se compra su ropa, su vestido, se van a peinar para ir a la fiesta, ¿verdad? No sé, hay de gustos a gustos, ¿verdad? Pero ¿cuántos ahora ven eso así como ridículo? Ya no congeniamos, ¿verdad? Entonces el sistema
en el que vivíamos antes, porque éramos esclavos de Faraón, es el sistema que es contrario a Dios. Nosotros tenemos que salir de ese sistema. Jesús oró al Padre, ¿verdad? Y Jesús le dijo, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No te pido que los quites del sistema, guárdalos para que no se contaminen. Número uno, ¿por qué debemos salir del mundo? Porque el mundo está bajo maldición y va rumbo a la destrucción. Mire, amado, el ejemplo que hemos puesto, usted invertiría, por ejemplo, imagínese, usted tiene a su hijo en la primaria, ¿no? Y la escuela primaria desde donde está su hijo ya fue declarada como inoperante. ¿Por qué? Porque está toda cuarteada, los cimientos están despedazados. ¿Usted haría una colecta para ponerle piso nuevo al salón donde va su hijo? No, ¿por qué? Porque esa ya no tiene caso, ya no tiene compostura, ¿verdad? ¿Usted cree que el mundo tiene compostura? ¿Usted cree que todo lo que está pasando, hablo del sistema, ¿verdad? Incluyendo también a la creación también que está dañada por el pecado. ¿De qué hablamos? De la contaminación, de lo que es el cambio climático que estamos viendo ahora, ¿verdad? Todo la destrucción del planeta. ¿Usted cree que tiene solución eso? ¿Sabe que, mire, hay gente que tiene capacidades muy elevadas de ciencia y tienen cifras que nosotros no tenemos? Y gracias a Dios, porque nosotros confiamos en Dios, pero ellos no confían en Dios si no son cristianos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué andan buscando los científicos cuando mandan naves espaciales al espacio? Agua. Se está acabando el agua. ¿Usted cree que alguien va a sacar agua de la nada? No. El mundo ya no tiene remedio, ¿verdad? Fíjese que lo que le espera, segunda de Pedro 3:10, segunda de Pedro 3:10, vea lo que dice la palabra. Segunda de Pedro 3:10 y 11 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cuántos están listos para recibir al Señor como ladrón? La iglesia. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Ya no podemos amar al mundo, al sistema. Sí podemos amar a la gente y tenemos que amarla, ¿verdad? Pero ya no participamos en las cosas del mundo, porque ya no pertenecemos ahí, ¿verdad? Fíjese lo que dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán ¿qué? Quemadas. El 11 que dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, habla de todo lo que nos rodea, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El 12 también, y luego el 13. Esperando, apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El 13, vea lo que dice. Esto está poderoso. Pero nosotros, repita conmigo, pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Mire, pobre la gente que no es cristiana. Pobrecitos, viven angustiados. Que ya no hay agua, que ya no hay comida, que viene un aerolito que va a chocar con la tierra, que va a haber un terremoto, que viven presos del temor. Pero los que conocemos a Cristo hemos sido redimidos de eso. Segunda razón por la que tenemos que dejar el mundo es porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. No hay nada bueno en el sistema del mundo. Nosotros no estamos aquí para cambiar el sistema del mundo.
Decíamos la otra vez, ni siquiera para cambiar el sistema de gobierno. Tenemos que honrar, obedecer y sujetarnos a nuestras autoridades. Tenemos que orar por nuestras autoridades. Pero nosotros estamos bajo la autoridad de Dios también, ¿verdad? ¿Por qué no debemos amar al mundo? Porque ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, o sea, el deseo de pecar, eso pertenece al mundo. Nosotros vivíamos en los deseos de nuestra carne. Los deseos de los ojos. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? El mundo quiere comprar, tener, ¿verdad? Poseer. Entre más tengas, eres más feliz. No es cierto, pero esa es la idea del mundo. Y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El creer que somos más que alguien, que tenemos más, que somos superiores. Y el 17, vea lo que dice. ¿Y el mundo qué? Pasa. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Mire, piensen esto, el carrazo que traes, super modelo de última fecha, un día va a ser una carcacha. Va a ser ¿dónde lo tiro? Ya no sé ni dónde ponerlo, ¿verdad? Va a pasar de moda. Todo lo que el mundo ofrece va a pasar de moda, ¿verdad? Nosotros tenemos que salir del mundo. Ahora fíjese, algo maravilloso pasó el día de la redención de ellos en Egipto. El día que ellos celebraron la Pascua, ese día, ese mismo momento, ellos experimentaron la liberación de Egipto. Dice el versículo, estamos en Éxodo 12, versículo 11. Y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en la mano. Esto quiere decir que estaban listos para partir. El día de hoy vamos a celebrar la mesa del Señor. Los que se bautizaron la semana pasada pueden participar de la mesa del Señor. Por cuestión de orden, todavía no vamos a pasar. Solamente pueden participar aquellos que han sido bautizados como adultos. Primero aquellos que ya recibieron a Cristo como Señor y Salvador y ya fueron bautizados como adultos, ¿verdad? Y ahora son miembros de la iglesia y tienen esa bendición de poder participar en la mesa del Señor. Dice acá, versículo 11, que ceñido vuestros lomos, o sea, su vestido iba a estar puesto, fajado el pantalón, el vestido, ¿verdad? Tenían los zapatos en sus pies. Usted no se pone zapatos para dormir, se pone zapatos cuando va a salir a la calle, ¿verdad? Para caminar. Y dice, y van a tener su bordón en la mano. Era lo que se usaba para cuando los hombres iban a emprender un viaje, porque podían apoyarse en el bordón cuando la carretera estaba, o la calle estaba media escabrosa, ¿verdad? Y dice, lo van a comer apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Ok? Ahora fíjese lo que dice, vamos al versículo 40 del capítulo 12, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron, ¿cuántos años? 430 años de esclavos. Y pasados los 430 años en el tiempo de Dios, en el mismo día que celebraron la Pascua, ese mismo día, todas las huestes de Jehová, ¿qué hicieron? Salieron de la tierra de Egipto.
O sea, ya no se podían. Imagínense a un israelita que diga, no, pues es que quiero comprar un terrenito, ¿verdad? A meses, a plazo. Quiero comprar una casa. Ya no podían comprar una casa, ¿verdad? Ahora, habla de un asunto espiritual. No estoy diciendo que no compres una casa aquí en el mundo, ¿verdad? Claro que sí. Pero a lo que me refiero es que ese mismo día dejaron de pertenecer al mundo. Nosotros ya no pertenecemos al mundo porque hemos sido liberados. El día que tú y yo recibimos a Cristo, el Cordero de Dios aplicó su sangre sobre nosotros. Versículo 12:7 de Éxodo dice, y tomarán de la sangre. Iban a sacrificar el cordero, iban a tomar de la sangre y la iban a poner en los dos postes y en el dintel de las casas en las que la han de comer. O sea, no solamente tenían que sacrificar el cordero, si tenían, aparte de eso, tenían que aplicar la sangre en los dinteles de la puerta. No en otro lado, ahí en ese lugar lo tenían que aplicar. Versículo 22, vámonos al 22, por favor. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel con los dos postes, Siria, con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes. Pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Vámonos al versículo 13, por favor, nos regresamos al 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, dice el Señor, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros, esa es una promesa para nosotros, amados, no habrá en tu casa plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dice la palabra, la sangre será por señal. Y la sangre le iban a aplicar con una plantita, con un arbolito que se llamaba hisopo. Se hacía como una especie de estropajo, se aplicaba la sangre en estos lugares. ¿Sabe que el hisopo es considerado el árbol más pequeño que hay, uno de los árboles más pequeños? ¿Y sabe a qué hace alusión el hisopo? A la fe. Tal vez esta mañana tú estás aquí y tú tienes una fe pequeña, no importa. Si tú confías en el Cordero y le dices, Señor, yo quiero aplicar, o yo quiero que tú apliques la sangre, tu sangre, para perdonar mis pecados delante de ti. Esta mañana yo vengo delante de ti, Señor, y me postro y te pido perdón por mis pecados. Yo quiero que cambies mi naturaleza. Ahora entiendo, Señor, que debido a la naturaleza que yo he tenido, la naturaleza que heredé de Caín, yo no estaba haciendo las cosas que te agradan a ti. Pero el día de hoy, como Abel o como Set, yo me presento delante de ti e invoco tu nombre para salvación. Si alguien está aquí esta mañana y quiere abrir su corazón para que la sangre lo limpie y lo perdone de sus pecados, ahí donde estás, ponte de pie. Ahí donde estás, ponte de pie y dile, Señor, esta mañana yo entiendo que mi pecado tuvo un costo de sacrificio. Cuando tú vestiste a Adán y a Eva, sacrificaste animalitos para que ellos pudieran estar cubiertos. Tiempo más adelante le dijiste a Moisés, Moisés, celebren la Pascua y tienen que sacrificar a un cordero para que su sangre limpie, proteja y cubra del juicio a toda la casa. Miles de años más adelante, cuando Juan el Bautista ve a Jesús, el Hijo de Dios,
lo primero que le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero vino para ser sacrificado en la cruz del Calvario. Él es el Cordero original. De Él se hablaba en la Escritura. Él fue ofrecido en la cruz como sustituto de tus pecados y de mis pecados. Cuando el Cordero fue sacrificado, la justicia de Dios quedó satisfecha. Y en ese momento nosotros fuimos librados de la muerte y de la oscuridad, que eran las plagas que estaban en Egipto en ese entonces. La muerte de los primogénitos y la oscuridad de la luz del sol. La oscuridad espiritual también. Esta mañana tú puedes decirle: Señor, esta mañana yo te abro mi corazón. Dile con tus palabras: yo te pido que me perdones. Límpiame. Límpiame, Señor. Que tu sangre limpie mis pecados y los borre, porque así dice tu palabra. Esta mañana, Señor, yo celebro la Pascua de mi vida, que es Cristo. Gracias, Señor, porque ahora entiendo que mi pecado tuvo un precio de sangre. Jesús pagó el precio por mis pecados. Te doy gloria, honra y alabanza. Dice la palabra que la sangre iba a ser la señal. Y los que ya recibimos a Cristo como Señor y Salvador, aquellos que ya somos hijos de Dios, con los que acaban de recibir a Cristo esta mañana queremos celebrar la Santa Cena, que es la celebración de la Pascua y del nuevo pacto en la sangre de Cristo. Pásele los que van a impartir, por favor. La palabra de Dios nos habla, Primera de Corintios 11. El Señor Jesucristo, antes de ser sacrificado como el Cordero de Dios, Él se sentó con los discípulos y Él le dijo: hagan esto recordando el sacrificio que yo voy a hacer. Hagan esto en memoria de mí. Y cada que nosotros celebramos la Santa Cena, la mesa del Señor, nosotros recordamos el sacrificio de nuestro Señor por nuestros pecados. Así como los israelitas llevaban su animalito y lo ponían en el altar, ellos estaban conscientes que ese animalito iba a morir porque ellos habían pecado delante de Dios. Esta mañana nosotros recordamos y memorizamos que el Cordero bendito de Dios derramó su sangre en la cruz por nosotros. Cuando nosotros celebramos la mesa del Señor, renovamos nuestro compromiso con Él, de amarlo, de servirle, de obedecerle. Le decimos: Señor, aquí estoy nuevamente y gracias por el privilegio que me has dado de pertenecer a tu iglesia y a tu pueblo. Gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Y en tercer lugar, nosotros recordamos el amor que Dios tuvo para con nosotros. Cuando la palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta mañana, amados, antes de participar de la mesa del Señor, la Biblia nos dice que cada uno pruébese a sí mismo antes de comer.
Y antes de comer, pruébese para que pueda comer y beber el pan y la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Cuando dice muchos duermen, es muchos ya perdieron la vida. Hijos de Dios que no prestaron atención, que no obedecieron a Dios. Dios se los tuvo que levantar. Dijo, no haces caso, te voy a levantar. Ya no quiero que sigas haciendo espectáculo. Entonces, dice la palabra que nos examinemos. Si hay algo que esta mañana el Espíritu Santo nos dice que tenemos que confesar delante de Él, que tenemos que pedir perdón, es el momento de hacerlo. Escudriñanos, Señor, y conoce nuestro corazón. Pruébanos y conoce nuestros pensamientos. Ve si hay en nosotros, Señor, camino de perversidad. Revélanoslo. Y esta mañana, Señor, te damos gracias, porque hay poder en la sangre del Cordero. Dice tu palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Padre, bendecimos estos elementos que nos recuerdan el bendito sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén. Pasen, hermanos, por favor. Dame. Se ponen de pie, por favor, los que van a participar. Alábalo al Señor, dile gracias. Gracias, Señor. Gracias porque no escogiste, Señor. No escogiste a los más poderosos. No escogiste a los más inteligentes. No escogiste a la gente distinguida de este mundo, Señor. A los más sabios, incluso a los más preparados, sino que lo necio del mundo, dice la Biblia, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. No podemos decirle al Señor, Señor, te fijaste en mí porque era un buen muchacho, ¿verdad? No. Fue por tu pura gracia, Señor, que nos escogiste. Fue por tu pura misericordia que nosotros estamos aquí todavía, Señor. Gracias porque nos has sostenido en tiempos de debilidad. Gracias porque hemos podido permanecer cuando aún otros no han podido hacerlo. Es solamente porque tu mano nos ha sostenido. Y esta mañana, Señor, te damos gracias por el privilegio inmerecido de podernos participar de tu mesa. Un día lo podremos hacer contigo en la mesa, Señor, incluido en todo, en vivo y a todo color. Será
el momento más glorioso de nuestra existencia por toda la eternidad. Gracias, Señor. Te damos gloria y honra. Aleluya. Si a alguien le faltan los elementos, levante su mano, por favor. Levante su manita bien alto para que lo vean los. Acá le falta a la hermana Lidia, le falta el vino. Digo, no es vino. Hacemos memoria, ¿verdad? Estos simples elementos, cuando nosotros los tomamos con fe, nosotros creemos que la promesa de Dios se cumple en nuestras vidas. No es que se convierta literalmente, ¿verdad? Como cree la iglesia popular, que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, no. Físicamente no, espiritualmente sí. Y esa sangre es la que limpia nuestro corazón. Es la que perdona nuestros pecados. Es la que hace que el ángel de la muerte pase por arriba de nuestras casas y no seamos afectados como el mundo. Dice la palabra de Dios que cuando había oscuridad en Egipto, los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y el mundo puede estar pasando momentos críticos, pero nosotros no dependemos de la provisión del mundo, sino de la provisión de Dios. Nuestra seguridad está en Él. ¿Todos tienen el elemento, los elementos? ¿A alguien le falta? ¿A alguien le falta? Acá, por favor. ¿Le falta, Miguel? ¿Alguien más? ¿Todos ya están completos? Ya le trajeron. Gracias. Muy bien. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos comer el... Y así como este pan es molido en nuestra boca, yo quiero que tú pienses cómo el cuerpo del Señor Jesús fue golpeado, fue latigueado y fue clavado en la cruz como un sustituto por nosotros. Nosotros deberíamos haber estado ahí en esa cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Debido a eso, nosotros ahora podemos estar en libertad y podemos voluntariamente adorar al Señor, servir al Señor, amar al Señor. El apóstol Pablo escribió también: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. ¿Podemos tomar la copa? Bendita sangre. ¿Sabe el día que ellos celebraron la Pascua en Egipto? Ese día salieron de Egipto y sucedió algo poderoso.
Y es lo que sucedió contigo y conmigo el día que nosotros fuimos redimidos por la sangre. Ese día, escucha esto, amados. Faraón, Satanás, perdió todo poder y todo derecho sobre tu vida. Aleluya. Y fuimos libres. Fuimos libres. Ahora podemos vivir en libertad. Porque nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y nosotros vivimos bajo la cobertura y la dirección de Él, bajo su autoridad. Por eso que esta mañana le damos gracias. Podemos cantar. Traigo mi perfume. Sí, Señor. Hoy te quiero ungir. Si están los de la alabanza, pueden subir, por favor. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Traigo mi perfume. Recuerda que nuestra libertad tuvo un precio de sangre. Hoy te quiero ungir. Derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todos. No importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos. Y solo quiero verte sonreír, Jesús. Gracias, Padre. Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Porque fue el pago de nuestra libertad. Fue el pago de nuestra sanidad. Y fue el pago de nuestra aceptación. Ahora somos libres y voluntariamente decidimos servirte. Voluntariamente decidimos adorarte. Y gracias por recibirnos como tus hijos. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.